están? Bienvenidos nuevamente a esta entrega. Lo que estamos viendo en pantalla es la parte 2 de los problemas de conteo en relación a conjuntos. Por eso vas a notar que la numeración de los ejemplos no comienza en 1. Te recomiendo que si no viste la primera parte lo hagas porque va dando detalles de cómo es la resolución de cada situación. Comencemos con estos ejemplos que corresponden a esta entrega. El ejemplo número 5 indica lo siguiente: de un grupo de 130 personas, a 60 no les gusta la música clásica y a 80 no les gusta la salsa. Si a 30 personas solamente les gusta la música clásica, ¿a cuántas personas les gustan los dos estilos de música? ¿Y a cuántas personas les gusta solamente la salsa? Bien, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es identificar nuestros conjuntos y nuestro universal, que en este caso nuestro universal son las 130 personas que fueron seguramente encuestadas. Lo siguiente es tratar de ir identificando estos conceptos que van surgiendo o estos datos. Fíjense que acá aparece el complemento de la música clásica. ¿Por qué aparece eso? Porque en nuestro enunciado nos están indicando que a 60 personas no les gusta la música clásica. ¿Eso qué significa? Que por fuera del conjunto música clásica vamos a tener a 60 personas. Pero por otro lado, ocurre lo mismo con las personas que no les agrada la salsa. Nuestro último dato, que indica que a 30 personas solamente les gusta la música clásica. Eso significa que están en esta porcioncita. ¿Por qué? Porque son los elementos que les agrada la música clásica, pero no comparten con la salsa. Bien, esta situación es bastante compleja de visualizar, por eso lo que vamos a hacer es separarla en partes. ¿En qué sentido? Primero vamos a tratar de identificar los elementos que sí podemos ubicar. El universal son 130, que son el total de personas que hemos encuestado o con las que hemos charlado. Otro aspecto que sí sabemos es que a 30 personas solo les gusta la música clásica. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero podemos tratar de hacer algún tipo de artilugio para tratar de expresar los valores que nos faltan, que son el 60 y el 80. Para poder hacerlo, primero tenemos que identificar a qué zonas hacen referencia dentro de nuestro gráfico. Para eso visualicemos la siguiente situación. Nos están diciendo que el complemento de C son 60. Recuerden ustedes que cuando hablamos del complemento de C son los elementos que no pertenecen al propio C, ¿sí? Entonces pertenecen al universal, pero no al propio C. Entonces, por toda la zona celeste, nosotros deberíamos estar teniendo dispersas a 60 personas. Pero por otro lado, tenemos el complemento de S. El complemento de S, de la misma forma que el complemento de C, habla de los elementos que pertenecen al universal, pero no al propio S, entonces, o al propio salsa. Entonces, todo lo que es rojo en ese espacio deberíamos tener 80. Pero observen un detalle. Ya acá tenemos 30. ¿Eso qué significa? Que nos faltan 50 personas para completar el complemento de S. ¿Y a dónde los vamos a poder ubicar? Pertenecen al universal. No pueden pertenecer a S, a C tampoco. Van a estar por fuera de ellos. O sea que serían las personas que no les agrada ni la música clásica ni la salsa. Por eso es que acá tenemos S50. Entonces, ¿qué otro dato teníamos? Vuelvo a la imagen anterior, ¿sí? Teníamos que el complemento de C o de la música clásica era 60. O sea que todo lo celeste debe sumar 60. Miremos nuestro gráfico. Ya tenemos 50. Entonces, ¿qué significa? Que nos faltan 10. ¿Dónde ubicaríamos esos 10? Los tenemos que ubicar en solamente salsa.
¿Y por qué los tenemos que ubicar solamente en salsa? Porque son los que nos están faltando. Pasando en limpio entonces absolutamente todos los datos que fuimos encontrando en nuestra situación, lo único que nos restaría saber es cuántas personas han estado disfrutando o les agrada tanto la salsa como la música clásica, y a eso lo vamos a llamar X. Y acá caemos en un ejercicio muy similar a lo que fue uno de los ejemplos del video anterior, en donde debemos plantear una ecuación igualando a la cantidad total que tenemos en nuestro universal para calcular justamente cuánto vale el valor X. Despejando, haciendo la ecuación ordinaria de primer grado, nos encontramos un 40. ¿Qué representa ese 40? La cantidad de personas, vuelvo a decir, que les agrada la música clásica y la salsa. Nuestras dos preguntas quedaron muy lejos, por eso las traje nuevamente en esta diapositiva. Dice así: ¿a cuántas personas les gustan los dos estilos de música? Lo acabamos de mencionar, es ese 40 que encontramos. Y ahora, ¿a cuántas personas les gusta solamente la salsa? A ver, pensemos, tómate un minuto, trata de buscarlo en la gráfica, ¿cuál sería la respuesta? Si mencionaste que era 10, te felicito, esa es justamente nuestra respuesta, porque sería esta zona, los que solo les agrada la salsa, ¿sí? Vamos a un ejemplo nuevo para ver cómo continúa esta explicación. Veamos nuestro ejemplo 6. Dice lo siguiente: de 100 encuestados para saber si practican fútbol o natación, encontramos que 20 no practican ningún deporte, 30 no practican fútbol y 60 no practican natación. ¿Cuántas personas practican los dos deportes? ¿Cuántas practican solamente un deporte? Si ustedes observan, acá también trabaja desde lo que es la negación del conjunto, por eso nos va a surgir nuevamente lo que sería el complemento al estar trabajando desde lo que sería el lenguaje simbólico. Primero identificamos nuestros dos conjuntos, uno es fútbol, otro es natación. Tenemos la cantidad total, eso sería nuestro universal, estamos hablando de 100 encuestados, ¿sí? Y demás datos que vamos encontrando. A ver, ¿dónde está eso en nuestro enunciado? Acá nos dice que 20 personas no practican ningún deporte. ¿Eso qué significa? Que están por fuera de la unión de nuestros dos conjuntos. Paso a explicar. Cuando nosotros hablamos de F unión N, hablamos de los elementos que pertenecen al fútbol o a natación. Cuando le agregamos la palabra complemento, significa que no pertenecen a ninguno de los dos, están por fuera. Entonces ya sabemos un dato más y sabemos dónde ubicarlo. Está por fuera de los dos conjuntos. ¿Qué otro dato tenemos? Que el complemento de fútbol es 30. ¿Qué significa eso? ¿Dónde lo busco? Acá el enunciado indica que 30 personas no practican fútbol. ¿Eso qué significa? Que practican o natación o ninguno. Y 60 no practican natación. ¿Qué significa eso? Que si no practican natación, practican o fútbol o ninguno, ¿sí? Siempre es la misma idea. Entonces ahora, ¿cómo continúa esto? Porque la verdad que está un poco complicado desde lo que nos han brindado como dato. Nosotros sabemos que el complemento de la natación es 60 y acá apareció un 40. ¿Por qué aparece 40? Porque nosotros sabemos que el complemento de N es todos los elementos que perteneciendo al universal no pertenecen al propio conjunto. Entonces, por fuera de N debemos tener 60 y eso se da con 40 más 20. Por otro lado tenemos este 30 y sucede exactamente lo mismo. Observen, son los elementos que no pertenecen a lo que sería el fútbol, pero sí
al universal. De ahí es que sería ese 10, que serían 10 más 20, formando los 30 que estamos haciendo referencia. ¿Qué nos falta? La intersección. Y acá nuevamente caemos, como venimos haciendo en los ejercicios anteriores, en una ecuación ordinaria de primer grado. Hallamos nuestro valor x, que es 30, simplemente lo reemplazamos porque no nos falta ningún otro dato y ya podemos empezar a responder nuestras preguntas. ¿Cuántas personas practican los 3 deportes? 30. ¿Cuántas practican solamente un deporte? En realidad son 50. ¿Por qué? Porque son los que practican o solo fútbol o solo natación. Por eso acá observan, están nuestras respuestas. Como yo estoy explicando y podrán visualizar que no hay mucho espacio para las respuestas, tengan presente que siempre es importante hacer la respuesta larga. ¿Qué significa eso? Si a nosotros nos están preguntando cuántas personas practican los 2 deportes, la respuesta más adecuada sería 30 personas practican los 2 deportes. A tenerlo en cuenta y presente por cualquier tipo de dificultad. Vamos al último ejemplo de esta segunda etapa. Van a poder visualizar y ya a simple vista tenemos un montón de datos. ¿Y por qué hay un montón de datos? Primero porque tenemos 3 conjuntos y en la primera situación donde tenemos 3 conjuntos. Entonces ustedes van a notar, por supuesto ya lo habrán visto, que necesitan muchos datos para poder resolver si la situación es muy amplia. Entonces, veamos de qué se trata esta situación y qué tenemos que resolver. Planteo lo siguiente: en una encuesta realizada a 500 personas acerca de la heladería donde adquieren sus helados, contestaron lo siguiente: 280 personas eligen a Fredo. Entonces, vamos a ir haciendo diferente. A cada medida que lo vayamos leyendo, vamos a ir ejemplificando para no hacer el video tan extenso. Entonces, nuestro universal, ¿cuántas personas han sido encuestadas? 500. Dice, 280 personas eligieron Fredo. Fredo va a estar representado con la letra F y son 280. 120 eligieron Munchis. M va a ser la letra de Munchis. 100 personas a Grido. Por supuesto, Grido va a ser la G. Munchis y Grido, ¿cómo lo representarían? M intersección G. Eso nos debe dar 20. Fredo y Grido, a su vez, 50. Fredo y Munchi, 25. 10 consumen las 3 marcas. Atención, ¿eso qué significa? Que va a ser una doble intersección. Es la intersección de los de Fredo, Munchis y Grido. La pregunta es, ¿cuántas personas no consumen ninguna de las marcas mencionadas? Bien, como pueden ver no hay mucho espacio. Entonces, limpiemos un poco nuestra pantalla. Bien, lo que hemos hecho entonces fue pasar un poco en limpio nuestra imagen, porque se habrán dado cuenta que estaba muy marcada por toda la que era el enunciado y todo lo demás. Entonces, a ver, pasemos en limpio y observemos qué podemos ubicar en nuestro gráfico. Lo primero que tenemos que identificar, recuerden ustedes que vamos de adentro hacia afuera, eso significa que los que sean intersección o los datos que sean intersección son los primeros que debemos ubicar. Entonces, observen, acá tenemos la intersección de los 3 conjuntos. Entonces, ¿cómo visualmente vamos a ubicar esos 3 conjuntos? Primero, si miramos a detalle, cada conjunto tiene un color distinto. Entonces, tenemos que buscar la zona que esté marcada o diagramada a partir de los 3 colores. Si miramos con detalle, acá tenemos verde, violeta y negro. Esta zona tiene los 3 colores. Eso
es la ubicación de la intersección del conjunto Fredo, Munchis y Grido. Por eso ahí tenemos al 10, que el 10 es justamente la intersección o la cantidad de personas que eligieron esos tres heladerías. Por otro lado tenemos que mucha gente, 25, eligen a Fredo y a Munchis. Eso significa que están en esta zona. ¿Por qué? Porque es la zona que queda delimitada en violeta y verde. Pero fíjense que acá ya tenemos 10 elementos. Entonces, para ubicarlos tenemos que hacer 25 menos 10, que es 15, y es precisamente lo que nos está faltando. Recuerden ustedes que nosotros, al hablar de las intersecciones, tenemos que hacer referencia a todo el espacio donde están justamente conectándose Fredo y Grido. Fredo y Grido tienen negro y violeta. Ya tenemos 10 elementos. ¿Cuántos nos faltan? 40. Fantástico. ¿Qué otro tenemos? Tenemos que Munchis y Grido es 20. Munchis es verde, Grido 20. Entonces solo nos faltan 10 elementos. Observen cómo los fuimos ubicando uno a uno. ¿Qué otro dato tenemos? Que nuestro universal, la cantidad de personas que han sido encuestadas, es un total de 500. Fantástico. Nos falta ubicar solamente estos tres. Y estos tres representan primero a la cantidad de personas que han elegido Fredo, Munchis y Grido en su totalidad. ¿Qué significa eso? Que al tener todo el conjunto de Fredo, ya tenemos que incluir también las intersecciones. Entonces, cuando nosotros hagamos la cuenta final, debemos incluirlos a ellos también. Entonces, a ver, pensemos un poquito. Nosotros debemos llegar a 280. Tenemos 15, 10, 40, 280 menos la suma de estos valores da justamente 215. Lo mismo podemos hacer con Munchis y con Grido. Te invito 2 minutos a que lo hagas y que visualicemos cuánto da cada uno de los valores solicitados. Bien, 120 menos la suma de estos tres espacios, que es 35, da 85. Y por último, 40, 50, 60, para llegar a 10 solamente nos faltan 40. Bien, fantástico, tenemos todo ubicado, pero no estamos respondiendo a la pregunta, porque la pregunta indicaba cuántas personas no consumen en esta heladería. Pensemos, primero, ¿dónde deben estar ubicadas esas personas que no eligen ninguna de estas tres heladerías? Y segundo, ¿cómo podríamos calcular ese valor que estamos indicando? Si lo pensaste, yo te doy la respuesta y vamos a tratar de cotejar si tu idea o tu intuición fue adecuada. ¿Dónde deben estar ubicados? Deben estar por fuera de los tres conjuntos. ¿Por qué? Porque no pertenecen a ninguno, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo lo calculo? Nosotros sabemos que el total de encuestados fue 500. Entonces, la suma de todo lo que esté acá adentro debe ser 500. Entonces, si vos seguís mirando la secuencia de videos tal y como la estoy proponiendo, ya esta idea intuitivamente te debe surgir una ecuación en tu mente para tratar de resolverlo. Y precisamente es lo que debemos plantear. Siendo 85 la cantidad de números que nos faltan para llegar a que toda la suma dé precisamente 500. Ahora sí, al sumar cada uno de estos valores, obtenemos 500. Entonces, observen la respuesta larga como yo les indicaba hace unos instantes. 85 personas no consumen ninguna de las tres marcas indicadas, ¿sí? Que era lo que la consigna nos estaba pidiendo. Bien, hasta acá sería nuestra segunda entrega. Te recomiendo que
vuelvas a visualizar el video, si pudiste hacer alguna anotación, si tenés alguna consulta, por supuesto, estoy a tu disposición si necesitas orientación o si consideras que alguna parte no fue del todo clara en la explicación y por supuesto la podemos retomar. Te dejo mis saludos y nos estamos viendo en la tercera y última entrega de esta colección sobre problemas con conteo en teoría conjuntista. Saludos.